Hola, hola, buenos días. Buenos días. Vamos mejorando con la voz, ¿no? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Franklin Burgos, Antonia. Antonia ha tenido que menguar, ¿no? Para ver quién llega primero a la clase. Un abrazo a todos. Buen día, buen día. Vamos a ir inmediatamente al enlace para compartir en este día. Es un bello día, un día especial. Estamos avanzando. Aquí está el video. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ahí estamos. Listos para iniciar la clase de esta jornada. Estoy muy contento de poder retomar nuevamente la clase. Les eché de menos, les extrañé. Ya, vamos entonces a enviar los enlaces. Buenos días, enlace de ahora. El día me quedó medio mal escrito. Es necesario que otros crezcan. Bien, muy bien, ya van llegando a su salita de clases, su salita de clases virtual, me parece muy bien. A poco. Aquí estamos, enlace de Apocalipsis de ahora. Pam. Ahí está. Estoy enviando los enlaces. Comenzamos en 3 minutos. Comenzamos en 3 minutos. A ver, a ver. A ver, a ver. Para pa pa. Para pa pa. Eh, para pa pa. Para pa pa. No puedo cantar mucho, pero no quiero exigir demasiado mi voz today. Pero ya podemos hablar. Enlace de la clase de ahora. Apocalipsis, capítulo 7. Listo, todos los enlaces enviados. Buenos días con todo, dice Elizabeth. Sí, era necesario descansar, Antonio, un poco, pero igual quería transmitir, ¿no? Pero ya, estamos. Eh, les mandé un mensaje hace un rato para que coloquen alguna frase, alguna palabra, alguna pregunta, alguna sensación, si eso se puede escribir, de lo que hemos comentado en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Así me sirve también a mí para refrescar un poco my mind, ¿no? Entonces, quienes tengan sus apuntes ahí, coloquen una frase, algo que les quedó dando vuelta, etcétera. Algo con lo que no están de acuerdo también puede ser. Si aquí yo no vengo a vender, sino que vengo a regalar, ¿no? Así que usted puede estar totalmente en desacuerdo conmigo. Pero si después de estar en desacuerdo conmigo ve un Lincoln negro estacionado fuera de su casa con vidrios polarizados, preocúpese. No sé si le conviene estar en desacuerdo conmigo. ¿Ya? Así que, bien, nos queda un minuto todavía, estamos relajados, jarrón rojo, ¿cierto? Ya entrando en onda. Mm, un rico café a esta hora de la mañana. Buenos días, buenos días, buenos días. Y estoy en la compañía de, miren, antes de iniciar la clase, ¿quién está conmigo? Jo, 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 jo. Rodolfo está, miren su nariz, ahí está. Rodolfo me dijo, papá, quiero también ir a estudiar Apocalipsis contigo. Yo le dije, bueno, vamos, why not? Así que está acompañándonos Rodolfo hoy día el Reno
en la clase... Ah, mira, Lucas está viendo Mars. Muy buena, buenísima, ¿no? Buena, buena, buena. Aquí Antonia colocó algo. La frase que me recuerdo es que comió algo que le hizo mal. Em, bien, a ver, ¿qué más? Y optar por la vieja y... Ay, que son simpáticos. Mario Herrera, ¿qué onda con los que mueren en el altar? Ah, los que están debajo del altar, ¿cierto? Hola, 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 hola. Pensé que era un oso, es un reno, hermano. Hoy día acompañados de Rodolfo, quien nos viene a acompañar a la clase de hoy, porque ya estamos en onda navideña, ¿no? Eh, bueno, los que están debajo del altar, ¿cierto? Son los que pertenecen al quinto sello. Así que, bueno, sí, gracias por ese recuerdo. Son imágenes, ¿cierto? Imágenes que nos parecen... A mí lo que me llamaba la atención era lo que ellos decían, ¿no? Las imágenes respecto de lo que ellos dicen cuando buscan eh, esta venganza y este juicio. Bueno, estamos partiendo con la clase nomás. Ya son las 9:06. Entonces, cuando ellos quieren esta venganza y este juicio, fíjense que es súper complicado decirlo de esa forma también, ¿no? Pero como estamos leyendo José Gaete, hermano, yo sé lo que intentas hacer, hermano. Yo sé lo que intentas hacer. Em, entonces, sí, terminamos el capítulo 6. Lo que pasa es que todo lo que está al final del capítulo 6 tiene que ver más que nada con los cataclismos, ¿cierto? Las rocas, la gente escapando y todo eso, que pertenece al sexto sello. Entonces, el quinto sello, bueno, hagamos un repasito completo del capítulo 6, eso no nos va a hacer mal, ¿no? El capítulo 6 entonces está la apertura de los cuatro sellos, que son los cuatro jinetes del Apocalipsis, y que tal como dijimos en aquellas clases, los jinetes no hacen nada, ¿no? Simplemente los jinetes son una manifestación simbólica de lo que ya está ocurriendo en la Tierra, y lo que ocurre en la Tierra son cuestiones que ocurren entre seres humanos. Hasta ahí va la cosa, ¿cierto? Y hablamos de la progresión de los jinetes desde lo macro hasta la muerte final, ¿no? Desde el imperio, pasando por la guerra, pasando por el tema económico y pasando también por el tema de las enfermedades, ¿cierto? Las pestes y la muerte. Hay una progresión respecto de lo que ocurre ahí. Por lo tanto, eso es importante respecto de los cuatro jinetes que no hacen nada. Así que cuando usted vea estos cuatro jinetes del Apocalipsis y todo lo demás, olvídese, los jinetes no hacen nada. Los jinetes simplemente vienen a sacar la foto de lo que está ocurriendo en la Tierra. Ahora, es interesante, y quizás me detenga aquí un minuto porque vamos a verlo con respecto a los 144.000. Es muy interesante lo que va ocurriendo acá respecto de lo simbólico, ¿no? Hemos hablado harto de lo simbólico porque estamos en Apocalipsis, ¿no? El libro simbólico eh, característico de la Biblia. Lo simbólico tiene muchísimas ventajas, ¿no? El símbolo nos da margen, nos da entorno, ¿cierto? Nos da contorno a una idea, ¿no? No hay nada más potente que un símbolo, ¿no? Los símbolos, por eso está el dicho que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Porque la imagen contiene una cantidad de información tremendamente importante, pero que al mismo tiempo está delimitada, ¿no? Esa información está delimitada. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que en esta apertura de los sellos no hay lectura, ¿no? No hay lectura, se abre un rollo que no se lee, ¿no? Y un rollo que además dice que está escrito por ambos lados. Y sin embargo, hasta ahora ese rollo no se lee. Cada uno de los 7 sellos simplemente nos está mostrando una imagen, ¿no? Entonces esto es como abrir un film, ¿no? Abrir como un álbum de fotos en realidad, más que como un sello, ¿no? Más que como un texto escrito. Bueno, entonces están los 4 jinetes del Apocalipsis que no hacen nada, que no matan a nadie, ¿no? Sino que simplemente nos vienen a mostrar qué cosas están ocurriendo en la Tierra.
Maga dice, de memoria de clase pasada a revisar en lo profundo si albergamos sentimientos de revancha o supremacía frente al prójimo. Eso justamente hoy día, Maga encantada, vamos a revisarlo hoy día también respecto nuevamente de los 144.000. Entonces, primeros 4 sellos, 4 jinetes que no hacen nada. Así que no le tenga miedo a los 4 jinetes del Apocalipsis. El quinto sello, un sello súper complejo que lo revisamos en la última clase respecto de las almas que están debajo del altar y que claman por justicia y venganza, ¿no? Cuestión que a mí personalmente me hace muchísimo ruido. Pero era lo que yo les contaba. Tenemos que tratar de meternos en el contexto. Muchos de nosotros no hemos sentido violencia en términos de violencia física, ¿cierto? Más allá del paf que nos pegaban cuando éramos chicos, muy desordenados. No hemos sentido un tipo de violencia, no hemos visto que violenten a nuestros hermanos por la fe. Digamos, es más, las persecuciones en Occidente del cristianismo no son persecuciones, son caricaturas nomás, ¿no? No hay persecución, ¿no? Como alguien decía un día en uno de los comentarios en el chat, que quieran sacar religión de los colegios, no es persecución contra los cristianos, ¿ya? No es persecución. Entonces, y así un montón de cosas más, ¿no? Cuando se quería legislar acerca del matrimonio homosexual, no es persecución contra los cristianos, ¿no? O sea, todo lo que Occidente entiende por persecución, la verdad es que no es eso. Es otra cosa, es simplemente que le temo a la pérdida de mis privilegios. Eso es, el temor a la pérdida de mis privilegios o de las imposiciones morales que yo quiero imponerle a otros. Cuando me atacan eso, yo digo, ay, me están persiguiendo porque soy cristiano. No es así, eso es una caricatura. No hay persecución, digamos. No hemos visto esta persecución. Ahora, cuando pensamos en Juan, yo trato de ponerme en la mente de Juan, por supuesto, como este ejercicio que hacen, pucha, ahora no me acuerdo, no está Carl para preguntarle en la clase, pero hay un ejercicio que se hace. Fíjense que sería súper interesante. Un día se los voy a explicar. Ahora ni me acuerdo cómo se llama. Pero es un ejercicio donde ponen personas separadas y alguien cuenta una historia bíblica. Alguien cuenta una historia bíblica y resulta que en la historia tú eres un personaje de la historia. Y tú tienes que hablar como si tú fueras ese personaje. Es un trabajo devocional sumamente intenso y no me puedo acordar cómo se llama, pero es tremendamente intenso. Entonces alguien cuenta una historia bíblica, por ejemplo, no sé, Jesús y en el matrimonio y la multiplicación de lo que sea, ¿no? Está con los discípulos. Y la gente toma roles. Y por ejemplo, si yo estoy ahí, yo soy, no sé, cualquier discípulo. Y yo hablo como si estuviera en esa escena. Esto es algo que se hace a nivel de iglesia y es muy interesante y tremendamente potente en términos de qué es lo que diría yo si estuviera en ese lugar. Y no me acuerdo cómo se llama. Es un ejercicio, de hecho es un curso que se hace para aprender a hacer esto y no me acuerdo cómo se llama. Lo voy a averiguar. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que yo trato de pensar en lo que le ocurre a Juan, ¿no? La única, la, la única forma en que yo puedo tratar de entender, sin estar de acuerdo totalmente, pero la única forma en que yo puedo intentar entender por qué Juan hace que las almas, y no solo las almas, ¿no? Sino muchos más quieren venganza y es como psicodrama, exacto, Carlos Miranda, exacto. Es como psicodrama y hay una escuela en Brasil, una escuela de teología que enseña a hacer estas cosas, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre. Eh, La única forma en que yo personalmente podría entender por qué Juan escribe así es porque quizás Juan ha visto la parte más terrible de la persecución. Lo más terrible, ¿no? Quizás Juan sabe que tal iglesita de tal pueblito, ¿cierto? Lo arrasaron y mataron a la gente y los crucifican y los llevan al Coliseo romano, etcétera. Y Juan, como ser humano, siente una impotencia y una rabia tal que él quiere poner esto por escrito y como que su esperanza es que en algún momento esto llegue y se solucione, ¿no? Y por lo tanto sentir rabia por el abuso, ¿cierto? Por el abuso del poder, por la matanza, por la crueldad, por el sinsentido
¿cierto? De esta brutalidad que puede estar viendo Juan, es lo único que a mí me haría entender por qué Juan escribe así. Es lo único. Porque yo sí puedo entender la rabia, la impotencia, ¿no? Lo hemos visto cuántas veces en videos, en todas partes, ¿no? La impotencia que nos da cuando se abusa de alguien por sus creencias, no solo cristianas, ¿no? Cuando se masacra a alguien, todo esto que vimos en la guerra de Siria, por ejemplo, la guerra civil y todo, uno siente una rabia, uno siente una impotencia, y por supuesto que uno alberga en ese momento, aunque sea por un minuto, sentimientos de venganza, porque somos así, ¿no? Es una reacción instintiva. Después de eso, por supuesto, uno decantará y vendrá, digamos, el super yo, ¿no? A decirnos ya, pero aquí hay una cosa ética y todo lo demás, etcétera. Pero primero el ello se decanta nomás en que quiero venganza, ¿no? Eh, entonces, a ver, ¿qué es lo que José dice? Hay apocalipsis que describen cómo los que te persiguen ahora mueren de hambre y observa cómo los hijos de Dios comen banquetes. Ellos pueden mirar, pero no participar y se mueren de hambre. Claro. O sea, la única forma de yo poder entender por qué habla de venganza y de la ira, Juan, es que él, siendo humano, ¿cierto?, haya visto tales calamidades que él añora justamente este día de la ira de Dios. Ninguno de nosotros, lo más probable es que tenga conciencia acerca de esto y por lo tanto tenemos que afirmar nuestro límite emocional frente al texto. ¿Cuál es el límite emocional? Que no sabemos ni nunca hemos sentido lo que ocurre con esto. Es como cuando vemos a Jesús en el Getsemaní, ¿no? Sudando gotas de sangre y angustiado pero hasta la muerte, ¿no? La mayoría de nosotros posiblemente nunca hemos estado cerca de la muerte, ni nos han dicho te vas a morir en tal fecha, o te quedan horas de vida. Por lo tanto, tenemos que dar cuenta de que tenemos un muro que no podemos sobrepasar. Todo lo que digamos en relación a este más allá del muro es meramente especulación. Por eso también podría ser incluso un poco injusto que yo me siente cómodamente en este asiento y diga, oye, Juan, ¿cómo puedes pedir venganza, no? Qué feo, feo, feo. Cuando Jesús decía que había que ponerle otra mejilla y todo lo demás. Pero yo debo dar cuenta de mi propio muro emocional, el cual no puedo sobrepasar por cuestiones históricas y lingüísticas y culturales. Por lo tanto, más allá del muro, no sabemos lo que ocurre. Uno puede especular. Y podemos hacerlo, tenemos todo el derecho del mundo de hacerlo, pero siempre sabiendo que estamos en el terreno de la especulación. Entonces cuando yo veo que Juan escribe de la ira de Dios, de la ira del Cordero, o sea, espérate, ¿es el mismo Jesús de los evangelios, la ira del Cordero? De la única forma en que yo puedo entender la ira de Dios, la ira del Cordero y que las almas pidan venganza, es que Juan está viendo y viviendo un momento de tensión tan profunda, tan dolorosa, que él humanamente está pidiendo esto. Y por lo tanto, esto sale del ámbito de la teología y entra en el ámbito de la antropología. Sale de la teología porque esto no es una enseñanza teológica, ¿no? No es una enseñanza que cuando nosotros nos muramos nos vamos a ir abajo de un altar en el cielo y vamos a pedir venganza. Eso no es una enseñanza, ¿no? Esto es una cuestión antropológica, ¿no? Es algo que ocurre humanamente, el estudio de la emoción profunda humana. Bien, entonces, 4 primeros sellos, 4 jinetes que no le hacen nada a la tierra. Quinto sello, almas que están pidiendo venganza y juicio debajo del altar de Dios y hablamos sobre los altares y todo lo demás. Sexto sello es los terremotos, ¿cierto? Un gran, super, mega, hiper terremoto que viene a asolar a la tierra y todos están asustados respecto de esto. Y hay una entrada, ¿no? Y hablamos también acerca de esto, de las intervenciones de Dios en el mundo.
¿no? Eh, entonces, pero vamos a hablar también de esta intervención ahora. Ya, y ahí tenemos 6 sellos. El capítulo 7 no habla del séptimo sello. El capítulo 7 es como un respiro. Raro el respiro, ¿no? Pero es como un respiro antes de pasar a la apertura del séptimo sello. Vamos entonces ahora al capítulo 7 de Apocalipsis. ¡Uy, qué rico está este café! Rico, rico. Acompañados hoy día por Rodolfo. 144.000 sellados, dice el subtítulo de la Reina Valera. Vamos con el versículo número 1. Después de esto, vi, nuevamente está en el plano de la visión, ¿cierto? Después de esto, después de la apertura de los 6 sellos, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. El 4 implica totalidad también, o sea, muchas cosas implican totalidad. El 7 implica totalidad, el 2 implica totalidad, el 4 implica totalidad, el 1 implica totalidad en la simbología de la Biblia entera, ¿no? Todos los números están puestos por algo. El número 4 le corresponde la letra Dalet en hebreo, que proviene del arameo Delet, que significa puerta. Y por eso siempre que aparece el número 4 es como una invitación, ¿cierto? Es como un pasar al siguiente nivel. Ahora una puerta tú la puedes abrir o la puedes cerrar, pero el 4 significa plenitud, ¿no? Mira, te están saludando, Rodolfo. Mira su nariz. Después podemos cantarla todos juntos. Era Rodolfo. Bueno, ya pues Samuel, no me distraigas, por hermano. Un abrazo para ti, amigo querido. Entonces el número 4 implica plenitud, ¿ya? 4, ¿no? Vi 4 ángeles, aquí estamos en el mundo de los ángeles interviniendo en la naturaleza, pero todavía no es una intervención así, ¿no? Siempre las intervenciones de lo divino son intervenciones mediadas por otros. Y esto es sumamente interesante. Las intervenciones de lo divino, usualmente en la Biblia, están, están mediadas por ángeles, mediadas por la naturaleza. Por eso las intervenciones divinas, un racionalista las puede entender como no intervención divina. Eso depende de dónde estemos nosotros. Cómo nosotros vemos las intervenciones divinas. Yo, por ejemplo, salgo a caminar en las mañanas y he puesto unas fotos ahí en mi Instagram para que me sigan. En serio, dije eso, para que me sigan, bórrenlo. Eh, y hoy día me detuve justo a la salida del sol detrás de un árbol, el mismo árbol que le saco fotos siempre. Y había neblina, ¿no? Y me acordé de Eclesiastés, ¿no? Hebel, había esta tenue neblina sobre un campo hermoso y el sol saliendo detrás de un árbol. Y me detuve a mirarlo, mientras escuchaba a esta pianista inglesa hermosa y maravillosa que se llama Helen Jane Long, hermosa por la música, que hace un piano minimalista bellísimo. Búsquenlo después. Helen Jane Long, así se llama. Y mientras escuchaba ese piano y veía este sol salir y su luz reflejada a través de las hojas de los árboles, como es el nombre de la editora de mi querido amigo Manuel Naranjo, Komorebi, una palabra japonesa que significa la luz vista a través de las hojas de los árboles. Yo sentía que Dios estaba ahí, ¿no? Porque toda intervención divina uno la puede leer desde esa perspectiva. Pero también puede ser que uno la vea racionalmente. Por eso las intervenciones divinas en la Biblia están mediadas por, ¿cierto? Están mediadas. Por ejemplo, en el diluvio, el verbo hebreo dice que Dios hizo traer el diluvio, ¿no? No es que Dios mismo apretó las nubes para que caiga el agua, ¿no? Entonces, Dios hace traer, ¿no?
el mar Rojo se abre porque corrió un viento toda la noche, ¿no? Y hay cosas así, bellísimas en la Biblia, ¿no? Para eso. Bueno, ahí están colocando algunas cosas. Colocaste a Helen Jane Long, Jonathan. Y Antonia dice, primero dijo, suscríbanse a mi canal de YouTube y ahora síganme en Instagram. No puedo creerlo. ¿Qué opinas acerca de esto, Rodolfo? ¿Estamos buscando la fama? ¿Es eso? Bueno, soy un hombre, soy débil. Soy débil. La fama me debilita. Ok, sigamos. 4 ángeles entonces. Cuatro, no cuatro. 4 ángeles. En los 4 ángulos de la Tierra. Aquí los terraplanistas estarían felices. Ellos deberían estar, de hecho, viendo Apocalipsis, ¿no? Porque era la concepción un poco de la tierra, que la tierra era plana en aquellos tiempos. Por eso cuando se dice que Jesús todo ojo le verá, es porque estaba esta concepción, ¿cierto? Hasta la edad media, ¿no? Cuando se pensaba que la tierra tenía borde y un abismo, etcétera, etcétera. Entonces los 4 ángeles que se paran sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, que son las 4 direcciones, ¿cierto? Norte, sur, este, oeste, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. A mí esta imagen del árbol me encantó. O sea, me encantó, porque, o sea, me pregunto, ¿por qué puso árbol? ¿Por qué puso árbol? ¿Por qué no puso otra cosa? No me hagan meme, ¿ah? Hablando con Rodolfo. Eh, y paren de hacerme sticker. Se detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni sobre los árboles. Eso lo encontré bellísimo. Y la verdad es que ni siquiera sé por qué puso árboles. ¿Por qué puso árboles? ¿Qué podríamos decir acerca de esto? No sé, podría haber puesto que no corran los vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. Pero si hubiese querido quizás dar cuenta del movimiento de la tierra, hubiera puesto el cielo, ¿cierto? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el cielo. Listo. Ahí están las nubes movidas por los vientos, los 4 vientos, ¿cierto? De los 4 ángulos de la tierra. Pero no puso cielos, puso árboles. Y me encantó. Ni siquiera sé por qué me gustó, pero es una imagen, no sé, creo que dentro de toda esta catástrofe que se está amasando en Apocalipsis, ¿cierto? Ya veníamos saliendo de los terremotos, que la gente se escondía en cuevas, que un terremoto que derribó montañas, que etcétera, etcétera. De pronto ver la imagen de un árbol, ¿no? A mí me encantó. No tengo una interpretación de por qué podría hacer esto, pero sí me llama la atención de por qué pone un árbol, ¿no? Una hermosa imagen acerca de eso. Eh, quizás porque en los árboles se da cuenta también del movimiento del viento, ¿cierto? O de lo que provoca el viento. Y son imágenes poéticas, ¿no? Son imágenes poéticas. ¿Cuándo fue la última vez que te tiraste en el suelo mirando hacia arriba el movimiento de los árboles? Es bellísimo. Hay unas imágenes en internet donde salen los árboles moviéndose desde arriba, ¿no? Visto como si fueran pulmones respirando en una cosa hermosa. Algo tenemos con los árboles. Yo hace poco fui a una montaña, ¿no? Estaba como a 2 kilómetros de altura, subiendo en una montaña, en un bosque prácticamente virgen. Y, y me detuve en un árbol y abracé un árbol, ¿ah? No me vayan a hacer memes con eso, pero abracé un árbol grande que debe haber tenido sus buenos cientos de años. eh, Sin nada, sin expectativas, sin hablarle. No era bárbol tampoco, nada, sino que dar esta sensación, ¿no? De dar cuenta de lo que tenemos a veces junto a nosotros. Yo hoy día en la mañana leí una meditación de Anthony de Melo, de un libro bellísimo que me recomendó el pastor Miguel Ángel, mi colega. El libro se llama Sadhana, si alguien lo quiere buscar. Y una de las meditaciones que él tiene, hay algunas que son bellísimas y otras son dolorosamente profundas. Eh, Y en una dice, imagina que vas a un doctor y te dice que te quedan 4 meses para poder ver. Y después de esos 4 meses ya vas a quedar ciego. Y Anthony de Melo te hace meditar en eso y te dice, ¿qué sientes?
¿qué es lo primero que vas a ver? ¿Qué imágenes vas a querer guardar para el resto de tu vida porque ya no vas a ver nunca nada más? Y fíjense que esa meditación hace que uno diga, chuata, ¿en qué me detengo hoy día? ¿En qué me estoy deteniendo? Y después de leer esa meditación fue que salí a caminar, ¿no? Salgo a caminar y me detuve mirando ese árbol. Y me llené de esa visión y me llené de ese Hebel, ¿no? Sobre el campo. Y me llené de ese Komorebi, ¿no? La luz que pasa a través de las hojas de los árboles. Por eso me encanta esta imagen del árbol. No sé qué hace aquí este árbol, ¿no? Pero, pero aquí está, ¿no? Aquí está. Bueno, hay gente que le habla a las plantas, ¿no? Entonces podemos hablarle perfectamente a los árboles. Bueno, sigamos. Eh, Versículo número 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Sí, Sadana, es Sadhana. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. En el caso de Juan, que estaba en Patmos, el sol sale desde Palestina, ¿no? O sea, desde Tierra Santa. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí volvemos un poco a la intervención de Dios por medio de, ¿cierto? Dios interviene por medio de. Y eso es algo que nosotros constantemente podemos ver, ¿no? O sea, en el caso de los creyentes, ¿no? En el caso de los creyentes podemos ver a Dios actuando a través de, ¿no? Enseñándonos a través de nuestras situaciones complejas, confortándonos a través de su palabra, ¿cierto? A través de la Biblia, o a través de una persona, o a través del silencio, o a través de otra cosa, ¿no? Dios no puede hablar a través de tanto. Si estamos abiertos a estas frecuencias, ¿no? Y estas frecuencias están siempre a disposición de... Recuerdo que una vez salí con un querido amigo, que fue mi maestro de judaísmo y de hebreo cuando yo era chico, no sé, chico en realidad, no sé cuántos años tenía, 20 y algo, 21, 22, 23, no me acuerdo, 25 puede ser. Este amigo era judío y fue mi primer maestro que me enseñó hebreo y judaísmo ya hace un montón de años atrás. Y él era experto en botánica, él era botánico. Y me acuerdo que salíamos a caminar juntos, ¿no? Y en sus conversaciones, siempre cuando íbamos caminando, me decía, mira, ese pasto que tú ves ahí, si lo hierves no sé con qué y le echas no sé qué cosa y te tomas y haces una infusión de esto, te sirve para tal enfermedad. Mira ese árbol que está ahí. Si tú sacas sus hojas, las hierves un poco de tiempo y lo que sea, y cada árbol, cada planta por la que pasábamos, él me decía, mira, si juntas ese con otro pedacito de ese otro árbol de allá y no sé qué, no sé cuánto, te sirve para sanar tal enfermedad, y te sirve para esto, y te sirve para esto otro. Yo decía, esto es impresionante. Le decía, pero ¿cómo? Me decía, claro, si Dios nos dejó todo para que nosotros viviéramos bien y estuviéramos felices y tranquilos, y todo está a nuestra disposición, aquí, ¿no? Y eso me conmovió profundamente, porque me permitió darme cuenta de que Dios, de que la presencia de la bondad de Dios está en todos lados, solo hay que saber verla. O sea, cuando nosotros vemos un paraje como el que yo les contaba en la mañana, ¿por qué nos conmueve? No importa que yo sea rico y famoso y sea un gallo empresario y que tenga y que esté destruyendo el planeta con mis plantas petroleras, igual considero que una puesta de sol
en un bosque, al lado de un manantial es algo bello. ¿Por qué? Porque es nuestra alma que da cuenta de la presencia de Dios en todo lugar, independiente de lo que yo sea y cómo yo actúe. Tengo eso, ¿no? Que es la frecuencia interna que cada ser humano tiene para encontrarse con Dios, el que está en todo lugar. Así que por eso me gustan estos textos, ¿no? Porque veo cómo Dios interviene a través de... Es tan delicado, ¿no? Es tan elegante, es tan cuidadoso, ¿no? Que su intervención es tan sutil que para poder verla necesito guardar silencio de la mente y de las palabras. Versículo 3, estamos ahí, ¿no? Están ahí, ¿no? No veo a nadie. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Fíjense qué interesante esto. Se está preparando la intervención divina y el cuidado es no dañes la naturaleza. O sea, la intervención potente de Dios implica no dañen las cosas naturales. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok. Si ustedes revisan después Ezequiel capítulo 9, échenle un vistazo, porque en Ezequiel capítulo 9 también aparece un relato de unos sellados. Échenle un vistazo, son poquitos versículos, son como 11. Échenle un vistazo a Ezequiel capítulo 9 y van a ver ahí que ahí hay otros sellados también, ¿no? Esta idea de ser sellados es una cosa especial. Recuerden que Caín también tenía una marca, ¿no? Para que nadie lo matara, digamos, cuando él estaba preocupado de que si alguien me encontraba me iba a matar, etc. Entonces, estoy en el versículo 3, ¿cierto? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Sí, así es, Antonia. Amén, diríamos, ¿no? Voy a leer el 4 para hacer un comentario respecto de esto. Y oí el número de los sellados. 143.999. Ese es nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Y siempre hay espacio para uno más. Entonces, donde comentamos las clases y me hacen memes y todo lo demás. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, aquí hay harta carnecita que roer, ¿no? Primero, los números en la Biblia, ya lo dije, son números simbólicos. Son números que nos permiten dar un borde. La pregunta siempre ha sido, ¿qué hago con estos números? ¿Son números reales? ¿No? ¿Son números que debo tomar como tal, como un número cerrado? ¿O son ideas, ¿no? Son como ideogramas, ¿no? Como escribían los egipcios, ¿no? Con ideas. Eh, claro que puedes entrar. Ese siempre ha sido el drama. Por eso, por ejemplo, en Génesis siempre se pelean los cristianos protestantes evangélicos respecto de si son 7 días o no, literales. Por eso para ellos es tan importante el capítulo 1 de Génesis, ¿no? Porque del capítulo 1 de Génesis nosotros tendremos que inmediatamente hacernos la pregunta de, ¿este número es real? En términos de que este número es eso, o nos quiere decir otra cosa, porque depende de lo que definamos en Génesis 1, podremos tener una clave de lectura para el resto de la Biblia.
Si yo digo, por ejemplo, que es lo que yo creo, ¿no? Que el 7 no es un número de días, ni de 24 horas, ni nada, sino que es un número simbólico, ¿cierto? Porque ya hablamos de que el número 7 era súper importante en la cultura de Mesopotamia, basado en las 7 grandes luminarias del cielo, ¿cierto? El número 7, los 7 días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo desde ahí, desde Génesis 1, ¿cierto? Yo digo, los números en la Biblia son números simbólicos y no encierran una literalidad, sino que nos quieren mostrar algo. Desde ahí en adelante, entonces, todos los números, para mí, por ejemplo, serán números simbólicos. Mientras que una persona que diga, no, son 7 días literales de 24 horas, posiblemente va a tener la tendencia de creer que todos los números en la Biblia, entonces son todos los números súper literales y llegado aquí, al último libro de la Biblia, entonces, llegado al último, tendría que asumir que son 144.000 justitos, ¿no? Ahora, en la Biblia existen estos círculos cerrados, ¿no? Por supuesto. Que son números cabalísticos, uno podría decir, ¿no? Cabalístico quiere decir que son imágenes a interpretar. Lo que se quiere decir entonces que debajo de eso hay más información. Entonces, porque recuerden que en el capítulo anterior se dice que además las almas están pidiendo justicia y venganza y se les dice que tienen que esperar un poco de tiempo porque falta todavía en el fondo que mueran unos cuantos más para que se complete el número, ¿no? Entonces, estos números cerrados son parte de la escritura, ¿no? Son parte de la escritura. No sabemos si fueron 5 panes y 2 peces, ¿no? Por ejemplo, quizás fueron más o quizás fueron menos. Da lo mismo, ¿no? Porque la idea no era que fueran 5 panes y 2 peces, sino que la idea esencial tiene que ver con el milagro de la multiplicación, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que ir viendo estos textos, ¿no? Los 7 días de la creación, el famoso número 40 que se repite una y otra vez, el número 2, el número 7, el número 3, el número 1, el número 5, etcétera. Son un montón de números en clave que nos permiten también entender que estos círculos son cerrados, ¿no? Estamos hablando de textos de más de 2000 años de antigüedad, por supuesto, ¿no? Así que ahí ya tenemos una barrera temporal que tenemos que tratar con respeto, ¿no? Con respeto, cuidado y todo lo demás. Eh, Mi preocupación esencial frente a textos como de los 144.000, que no les voy a decir nada que ustedes intuitivamente no sepan, o que lo sepan teológicamente, ¿no? Que los 144.000, estos 12.000 que salen las 12 tribus ahí, pueden ser, las teorías, ¿no? Pueden ser que son 144.000 judíos conversos, ¿cierto? Esa es una opción. La segunda opción, en el fondo, es que son 144.000 del nuevo Israel, que es la iglesia. Segunda opción, ¿cierto? Una tercera opción es una mezcla de todos ellos, de judíos conversos y cristianos. Los testigos de Jehová tendrán su propia versión. Yo no sé cómo lo habrán arreglado ahora que son más de 144.000. No lo sé. Entonces... para algunos también estos 144.000 serían como 144.000 sacerdotes que están a cargo de, ¿no? O sea, hay muchas opciones acerca de esto, ¿no? Al principio, claro, en ese tiempo quizás podría haber sido fácil decir 144.000 cuando los cristianos quizás no eran tantos. Recordemos que Juan está esperando que Jesús vuelva así como ya, por lo tanto no son tantos cristianos, estos pueblos eran chicos, ¿no? Chico, por ejemplo, Valdivia, aquí donde yo vivo, debe tener 180.000, 200.000 habitantes, ¿no? Y esto ya es una urbe enorme para lo que existía en aquellos tiempos. Los pueblos eran chicos, con 2.000, 3.000 personas. Entonces Jerusalén, por supuesto, era un poco más grande, pero no sé cuántos habitantes tendría en aquel tiempo. Estamos hablando además después del año 70, donde Jerusalén fue vaciada de judíos prácticamente. Entonces quizás Juan está diciendo, mira, el Señor viene pronto, somos poquitos, así que... Pero aquí surge otra cuestión. Eh, y la cuestión que surge ahora, espérame, déjeme sacar una cosa que tengo aquí. Ahí sí. Lo que a mí me ocurre con esto
es respecto al tema de la exclusividad. Cuando tú estás en una religión, gracias Javier, cuando tú estás en una religión que dice que es exclusiva, a mí me preocupa. Ahora bien, depende también la exclusividad respecto de quién y respecto de qué. Ayer, por ejemplo, vi un video donde salía Larry King entrevistando a este predicador famoso con una sonrisa hermosa, ¿no? Que siempre lo acusaron de que no sé qué, que tiene una tremenda iglesia. ¿Cómo es que se llama este predicador norteamericano? Bien famoso, ¿no? Lindo, además, y son todos lindos. Entonces, no me puedo acordar. Bueno, el asunto es que Larry King, en algún momento, le pregunta, dentro de la conversación, es un video cortito que está por ahí dando vuelta. Pucha, no me puedo acordar cómo se llama este predicador. Tienen nombres ahí, tienen nombres de estos predicadores famosos de iglesias grandes en Estados Unidos. No era Benny Hinn, ni era ninguno de los otros, era otro. Uno jovencito. Y Larry King en algún momento le pregunta algo así como, bueno, pero ¿qué crees tú? No, no era Jimmy Swaggart, es uno de los más... Joel Osteen, él era, sí. No, Joel Osteen, él mismo. Gracias. Entonces, Larry King le pregunta algo así como, ¿pero qué crees tú que le va a pasar a los judíos y los musulmanes que no creen en Jesús? Típica pregunta para medir tu ortodoxia, ¿ah? Protestante, evangélica, ¿no? Esa es la típica pregunta, ¿no? Cuando a mí me quieren medir ortodoxamente, me hacen dos preguntas. ¿Qué crees que va a pasar? Así como medio de reojo, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con los que no son cristianos y no han aceptado a Jesús? Primera pregunta. Y la segunda pregunta que mide tu ortodoxia es, ¿y tú crees que Jesús es Dios? Son como las típicas dos preguntas que suelen hacer los que les preocupa la ortodoxia. Bueno, y Larry King le pregunta eso a Joel Osteen y él dice, mira, la verdad es que no lo sé. No sé qué va a pasar con ellos. Yo creo que Dios es amor y un montón de cosas. Y dice además, yo viví 10 años con mi padre en la India y encontré que había gente que amaba realmente a Dios. Más allá de que sea un predicador que está podrido en plata y que su romano móvil seguramente sea enchapado en oro por dentro y con madera de yate, ¿cierto? Yo dije, es una buena respuesta. Es algo que yo hubiera respondido también, ¿no? Sin ser Joel Osteen, sin ser tan encachado como él, ni tener un romano móvil tan lo que sea. Bueno, resulta que el video después gira hacia un predicador norteamericano también, y que repasa toda la entrevista de Larry King, y se burla, ¿no? Se burla de Joel Osteen. Y se escucha cómo la gente reían, cómo todos ellos reían además. El público reía en la iglesia. Y hacía una mofa, ¿no? de Joel Osteen. Y diciendo, no lo sé. Y decía después este predicador, decía, necesitamos hombres que prediquen de la verdad y no sé qué cosa, y todas esas cosas que le gustan a tanta gente. Y yo pensaba en este texto mientras veía eso ayer, decía, ¿qué significa la exclusividad? ¿Qué significa ser exclusivos? Porque pensemos lo siguiente, el judaísmo hoy día es una exclusividad étnica. No importa que digan que la gente, que el judío es judío interiormente y que lo que tú quieras, no, lo que importa. La halajá dice que el judío es hijo de madre judía, por lo tanto, la exclusividad judaica pasa por una cuestión étnica. En muchos sentidos, ¿no? O en todos los sentidos. Los católicos, por otro lado, también piensan en su exclusividad, no todos por supuesto, ¿no? Pero dicen, no, si no tienes el bautismo católico y no cumples los 7 sacramentos, estás frito, no eres parte del club, ¿no? Lamentablemente dentro del protestantismo también existió este tipo de exclusivismo, ¿no? Nosotros no más, ¿no? Nosotros somos.
en todos sus ángulos, ¿no? Desde aquellos que dicen, mira, yo no sé si un predestinado realmente puede decir de sí mismo estoy predestinado. Eh, Sería interesante, ¿no? Escuchar a alguien que diga, bueno, sí, yo soy parte de los predestinados. ¿Y tú? Nunca lo he escuchado, ¿no? No sé si tienen como esa, decimos en Chile, esa pachorra, ¿no? De decir, sí, bueno, sería como esto, ¿no? Sí, bueno, soy parte de los 144.000. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Y tú no? Qué pena. ¡Pup! ¿No? ¿Y tú? ¿Eres parte de eso? Eh, a mí me preocupan los exclusivismos. A mí, ¿no? Recuerden que este es un camino por Apocalipsis desde mi visión pastoral también que comparto con ustedes. A mí me complican los exclusivismos. No sé si el cristianismo es una exclusividad, porque la exclusividad busca justamente simbólica, ¿no? Cuando hablamos de exclusividad, 144.000, ¿cierto? O los predestinados o todos los demás, eh, eh, rápidamente la exclusividad es la externalización, ¿cierto? Es una fe que se externaliza más que una fe y un seguimiento que se internaliza, ¿no? Cuando tú internalizas tu camino con Dios, no te sientes exclusivo. Eh, Cuando tú internalizas tu camino, cuando caminas como otros hombres y mujeres en la fe, no importa su denominación, no importa su religión, entonces no eres exclusivo porque sientes que estás caminando con los demás. Pero mientras más exclusivo te sientes, es decir, yo tengo la salvación, tú no, por eso yo jamás voy a discutir acerca de esta cosa, de si la salvación se pierde o no. Cuando tú crees que tienes una exclusividad, pero que además esa exclusividad parte desde la... Cuando esa exclusividad además parte desde, desde, desde la punta de la pirámide de Maslow, no sé cómo decirlo, cuando tu exclusividad te pone por sobre los otros, es una mala exclusividad. De hecho, no sé si hay una exclusividad buena, ¿no? Pero es la peor. Mientras más por sobre los otros te pongas con tu exclusividad, más lejos estás. Curioso, ¿no? Mientras más arriba estés, más bajo realmente estás. Por eso a mí las exclusividades no me gustan, ¿no? No creo que haya una religión exclusiva. Lo que sí creo, y lo hemos comentado, lo comentamos en Romano, en Eclesiastés y ahora en Apocalipsis, lo que sí creo es que cuando Dios llama, es un llamado es un llamado de bondad, es un llamado de fe, para que otros por medio, lo hemos visto, los milagros son Dios actuando a través de, ¿no? Bueno, cuando Dios, cuando Dios hace la iglesia, es un actuar a través de, ¿no? No es para que la iglesia diga, bueno, sí, nosotros ahora tenemos la salvación, qué pena por ustedes, Muslims, ¿no? Qué pena por ustedes, Yehudim, qué pena por todos ustedes, etcétera, 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 ¿no? Esa no es la exclusividad, ¿no? Por lo tanto, toda pregunta que a ti te hagan para dejarte dentro de ese círculo o fuera de ese círculo es una pregunta mal hecha. Por eso cuando a mí me dicen, ah, pastor, ¿y usted cree en la Trinidad? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa? Me molesta, ¿no? Porque con esas preguntas lo que quieren es ver si eres parte del club o no eres parte del club. Esa no es una pregunta. Las preguntas son otras. Exacto, José Gaete. Eh, las preguntas no son otras. Las preguntas no pueden medir tu espiritualidad ni pueden medir tu permanencia, porque nosotros estamos en Dios, estamos en Él, nos movemos y somos en Él. Las preguntas no son esas. De hecho, ni siquiera sé si hay preguntas que se puedan hacer respecto de esto, ¿no? Las preguntas pueden ser cómo caminamos juntos. ¿Ah? ¿Cómo caminamos juntos la fe? ¿Cómo damos cuenta de manera más honesta nuestra creencia? Y no tanto con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Entonces, todas esas preguntas exclusivas que les gusta hacer a los apologistas y a los teólogos del balcón, a mí me cargan. Todas esas preguntas que te hacen como que estás adentro, estás afuera, ¿cierto? Son preguntas que te miden, ¿no? ¿Qué tan cerca estás de qué?
Eh, no son esas las preguntas correctas, ¿no? Por eso creo que el exclusivismo no va con el cristianismo. Jesús no creó una religión exclusiva. Y de hecho, si le predicó a alguien exclusivamente fue a los desposeídos. Entonces, y dentro de esos desposeídos estamos todos también. Entonces no hay preguntas de exclusividad. Por eso cuando hablo de los 144.000, ¿quiénes son? Para mí, los 144.000, si tuviera que decir algo, eh, eh, la iglesia es una iglesia para bendecir al mundo, para decirle al mundo, mira, así funciona el reino de Dios. No para sentirnos exclusivos respecto del mundo. No somos exclusivos, para nada. Si te sientes exclusivo en tu iglesia, ¿cierto? Santo o salvado en tu iglesia, y si esa salvación no se manifiesta con un acto de bondad y humildad frente a los otros, entonces esa exclusividad es otro tipo de cosa. Es la pertenencia al country, ¿no? A un club social súper top, ¿no? Si tú crees que tu religión es exclusiva y esa exclusividad te pone por sobre otros, incluso por sobre los no creyentes, entonces tú no tienes una religión o tú no tienes un cristianismo. Lo que tú tienes es un Beverly Hills, ¿no? Que llamas cristianismo, ¿no? Un barrio exclusivo, ¿no? Donde solo me junto con los que pertenecen a mi grupo. Eso no es así. Eh, Me pasé un poquito con la hora, ¿no? Ya. Ahí está, esa es la palabra. Ese es el resumen. Gracias, Sami. Para potenciar no la exclusividad, sino la inclusividad. Eso es lo que nosotros, gracias, Sami. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Potenciar la inclusividad de todos, ¿no? Porque este es un reino con los 12 portales abiertos. Es una Jerusalén con los 12 portales abiertos. Incluimos, ¿no? Incluimos y nosotros también, porque nosotros también somos excluidos, ¿ya? Entonces, si hay una exclusividad en el mundo, es una exclusividad para abrir los portales a otros y ayudar a los otros a entrar. No es una exclusividad que cierra los portones y que no es condicionante, ¿no? Ah, sí, puedes ser cristiano, pero tienes que hacer esto. No. Tenemos mucho que aprender de otros también. Ahí está. Pluralismo, inclusividad. Y tenemos que aprender a incluir a los que no creen como nosotros, pero que aman a Dios también a su manera. No solo aceptarlos, menos tolerarlos. No puede existir la palabra tolerancia en este sentido. Sino puede existir la palabra anonadamiento, agradecimiento, curiosidad. Caminemos juntos una segunda milla. ¿Qué podemos aprender? Y quizás no aprendemos, quizás simplemente caminamos y conversamos. Y nos reímos, ¿no? Como esa foto de Martin Junge con el Papa Francisco, que a tanta gente le dolió en el alma, ¿no? Y que a mí me hace tanto sentido. Amén. No voy a leer las 12 tribus porque están todas ahí, así que esa léala usted nomás, las 12 de los 144.000 sellados, las 12 tribus y la de la tribu de Judá, de Rubén y todo, lean todas las 12 tribus hasta el versículo número 8. Entonces, y mañana vamos con el versículo número 9, la multitud vestida de ropas blanquitas, ¿no? Vamos a trabajar ese texto. Ya, les mandamos un saludo con Rodolfo. Eh, que tengan un buen día. Que el Señor les bendiga. Que Dios les llene de paz. Y sigamos caminando juntos este camino, ¿no? Este camino donde podemos y queremos ver a Dios en todo. Porque ahí está, ¿no? Bueno, Shalom.
que dice, por favor pregunta a Rodolfo cómo se llamaba el primer caballo que tú no sabías. Chao. Que lo pasen bien, nos vemos mañana. Y no se olviden de seguirme en mis redes. Ay, me siento como un pescador ya, ¿no? Ya, mejor me callo y me voy. Chao, pescado.